un agradecimiento muy especial a las autoridades electorales del Perú, al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE y a RENIEC por la organización de este evento y por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo algunas ideas. Un agradecimiento muy especial a IDEA Internacional por hacer posible mi presencia en esta sesión esta mañana, y por supuesto un agradecimiento a mis compañeros de panel que seguramente enriquecerán lo que será esta primera jornada de discusión. Quisiera empezar a hacer esta presentación con un tema que no considero menor, y es la importancia, digamos, de tener este consenso subyacente en la sociedad sobre la necesidad de hacer reformas. Uno de los elementos que me parece más interesantes y atractivo de lo que ha venido sucediendo en el Perú es la confluencia de la organización electoral, el Congreso de la República, el gobierno, en tratar de construir una respuesta articulada a los desafíos que presenta la democracia. Yo creo que ese es un elemento sustantivo para poder avanzar en la construcción de una reforma política que adapte la democracia a los requerimientos del momento. No es fácil, por supuesto, ponerse de acuerdo en todos los temas, pero arrancar con la base de la voluntad de todas las instituciones me parece que es un capital político fundamental para construir un consenso y para responder a las demandas. Y un hecho, digamos, colateral a este es que hay una ciudadanía descontenta con la política, con los políticos, con la democracia, con la forma como se están manejando los gobiernos, no solo en Perú, es una característica regional y casi que global, y lo que no se puede hacer es no hacer nada. Digamos, la inacción no es una alternativa. Pretender que, bueno, es que así es como hacemos las cosas acá, así se gobierna, así se ha hecho siempre, eso no es lo que los ciudadanos allá afuera están esperando, y me parece que lo mínimo que tienen que demostrar las instituciones y las élites políticas es el afán de dar respuesta a esas reformas, así no necesariamente la respuesta sea una respuesta que se construya desde la certeza. Las reformas políticas nunca suponen una certeza, porque primero nunca hay una opción absolutamente óptima para todos los actores. Algo que le puede parecer muy bueno a alguien le puede parecer muy malo. Pero además hay un elemento fundamental en las reformas políticas, lo mencionó hace muchos años Albert Hirschman, y es los efectos imprevistos o indeseados de la reforma. Cuando construimos reformas, normalmente somos muy dados a exponer y privilegiar los aspectos positivos de la reforma, porque de alguna manera hay que vendérsela a los políticos, al público, a los periodistas, pero tenemos que ser muy cautelosos en examinar cuáles son los aspectos negativos o aquellas digamos, alternativas que no hemos considerado y que pueden surgir. Y ese me parece que es un elemento que particularmente, digamos, los que nos dedicamos a asesorar estos temas debemos tener muy en cuenta a la hora de hacer reformas. Entonces, con esos elementos en mente, voy a tratar de señalar algunos elementos que contribuyan a este debate. No voy a referirme a aspectos específicos de una iniciativa u otra. Aquí tenemos al doctor Percy Medina, que está en Perú, que conoce las iniciativas y que quizás pueda referirse más en detalle a ellas. Yo voy a tratar de mencionar algunos de los temas que están sobre el tapete de la discusión, porque hasta donde mi conocimiento alcanza, pues tenemos esta muy importante contribución que ha hecho la comisión presidida por la congresista Patricia Donaire, que va a servir como base para el debate, pero tenemos unos insumos de la organización electoral que han sido presentados aquí en forma magistral, tenemos unos insumos de la sociedad civil que están allí pendientes de ser incorporados al debate, y tenemos unos insumos, hasta donde yo entiendo, del gobierno nacional que tampoco están reflejados totalmente en este tema, y posiblemente allí, digamos, en esos insumos y en esa confluencia de elementos es donde haya, digamos, unos elementos de mayor debate
hacia el futuro. Entonces, quisiera señalar, para empezar la presentación sobre el tema específico del financiamiento político, lo que yo considero debería ser la base de una discusión sobre este tema, y es el establecimiento de prioridades. ¿Dónde está el problema y cuál es el problema fundamental que deberíamos atacar? Yo me atrevo a plantear uno sobre la mesa, pero no estoy diciendo que ese necesariamente sea, especialmente porque yo vengo de una experiencia que es la experiencia colombiana, que obviamente sesga mucho mi visión de este asunto, pero pese a ese sesgo creo que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en la región. Y lo voy a plantear en este término. El principal problema del financiamiento político es evitar la captura del Estado por parte de intereses ilegales e ilícitos. Yo creo que uno debería, digamos, tener muy claro que lo más importante para una democracia es evitar que quienes gobiernen queden atrapados en redes ilícitas o redes ilegales. Porque no solamente, digamos, eso pervierte el juego político, no es posible hacer reglas que los ilegales respeten. De hecho, digamos, los narcotraficantes o los contrabandistas o cualquier tipo de organización ilegal, pues no hay ninguna regla que les interese, porque ellos no juegan con las reglas. Y una vez ellos entran en el juego, pues el nivel de inequidad en la competencia es enorme, porque simple y llanamente los ilegales tienen unos grandes incentivos para invertir que no tienen los actores legales. Los actores ilegales invierten en financiamiento político porque les permite acceso al poder, llegar a quienes gobiernan y toman decisiones, porque les permite hacer algo que es muy importante para ellos, y es garantizar la inacción del Estado, a diferencia de otros actores que lo que buscan con su intervención en el financiamiento político es promover una agenda de intereses, lograr que el Estado actúe de una determinada manera u otra. A los ilegales, en gran parte lo que les interesa es que el Estado no actúe, que la policía no actúe, que las fuerzas del orden no actúen, que simplemente, digamos, haya un Estado incapaz de funcionar para que sus negocios prosperen, para que nadie haga controles en las zonas donde se mueven los artículos de contrabando, para que nadie haga control de los cultivos ilícitos, para que no haya control en los puertos con respecto a las mercancías que se transportan de narcotráfico y que de alguna manera van a ir al exterior. Entonces, esa es, a mi modo de ver, un elemento fundamental que deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer estas reformas políticas. Porque, y este es mi segundo punto, si nosotros le ponemos demasiadas reglas a los partidos, en un momento donde los partidos en algunos casos son instituciones débiles, instituciones en decadencia, instituciones con poca credibilidad, lo que vamos a tener es crear un poco el peor de los mundos: los partidos con un montón de regulaciones y los ilegales actuando libremente. Entonces hay que establecer, digamos, estas prioridades, porque a mi modo de ver el exceso de normas para los partidos en un escenario de tensiones políticas y sociales como los que vivimos, y como los que vivimos particularmente en la región andina. Estuve con el magistrado Penco en una reunión previa a esta sesión, y obviamente en Uruguay y otros países del sur quizás esto no se vive, pero en la región andina las tensiones de inclusión, de inequidad, de disparidad son enormes, y eso afecta a los partidos políticos. Y entonces tener unos partidos políticos un poco idealizados, con afiliados, con cuotas de miembros, con democracia interna, etcétera, cuando esos partidos están en extinción en el resto del mundo, puede ser un contrasentido y puede ser peor aún contraproducente. Entonces, esos dos elementos iniciales me parecen muy importantes para tener en cuenta. Repito, primero, el hecho de priorizar la lucha contra la infiltración ilegal e ilícita en las campañas, y segundo, tener en cuenta que no se le puede poner un exceso de obligaciones y de
de responsabilidades a los partidos que induzcan a los partidos que no están formalizados o organizaciones políticas a tener mejores condiciones de competencia. Quisiera hacer una referencia a algunos de los temas que están sobre el tapete y que creo que vale la pena, digamos, profundizar o analizar. El primero es un tema que casi no se menciona en esto. Yo hace poco escribí un artículo en la prensa colombiana que se llamaba Financiamiento político entre la filosofía y las matemáticas, porque normalmente cuando hacemos discusiones sobre financiamiento político lo hacemos desde la perspectiva ontológica, el deber ser, etcétera, pero lo hacemos muy poco desde la perspectiva contable. ¿Cuánto cuesta una campaña electoral? Esa no debería ser una pregunta que respondamos. ¿No debería alguien ocuparse de decirnos cuánto cuestan las campañas para poder articular una política pública coherente que funcione diciendo, mire, sí, efectivamente, una campaña presidencial en el Perú cuesta X millones de dólares y a partir de ahí yo puedo estructurar cómo se va a financiar esa campaña política, pero sin el fundamento básico de decir cuánto vale una campaña, cómo hago yo para establecer los fundamentos de ese financiamiento. Y ese no es un tema sencillo. Perdón que haga referencia, digamos, a algunas anécdotas personales, pero pues en parte entiendo que mi invitación es justamente por haber tenido experiencia como viceministro sobre estos temas y no puramente la experiencia académica. En la ley 1475 sobre partidos políticos, la última que impulsamos en Colombia, yo, digamos, siempre he sido consciente de este problema, de tenemos que saber cuánto vale una campaña. Si queremos establecer un tope de financiamiento, tiene que ser un tope razonable, por ejemplo. ¿Sí? Parte del problema en Colombia, por ejemplo, es que tenemos topes absolutamente irracionales. Todos los participantes en la contienda los vulneran, los violan, se sobrepasan, y como todos sobrepasan los topes, nadie tiene interés en denunciar al otro, porque en teoría política uno diría, no, el competidor que se ve afectado por el otro, pues tiene un incentivo para denunciarlo. Pero cuando todos actúan de la misma manera, nadie tiene incentivos para denunciar al otro porque el siguiente investigado puede ser él. En Colombia decimos, entre bomberos no se pisan la manguera. Entonces, claro, si todos vulneran los topes, nadie tiene un incentivo para denunciar a quien vulnere ese tope. Entonces, en la ley colombiana dijimos, bueno, vamos a hacer una investigación sobre el financiamiento electoral. Como las autoridades electorales en Colombia no son independientes, y ese es un logro muy importante de la institucionalidad peruana, yo dije, oiga, pero si lo ponemos en la autoridad electoral, ellos no van a querer hacerlo, porque claro, el sistema funciona muy bien, es totalmente irracional desde el punto de vista normativo, tener topes que nadie vulnera, pero para los actores es perfectamente natural. Pues ¿cuál es el problema de que pongan un tope si igual todos los vamos a vulnerar, ¿no? Entonces dije, bueno, esto mejor que lo haga una institución técnica, el Ministerio de Hacienda. Y entonces en la ley quedó que la investigación sobre el costo real de las campañas, porque obviamente no es lo mismo una campaña hecha para presidente de la República a nivel nacional, que una campaña para gobernador de un estado, de un departamento, que una campaña para Congreso. Dijimos, bueno, que lo haga el Ministerio de Hacienda con la organización electoral. Y lo que sucedió posteriormente fue que todo el mundo empezó a patear el balón hacia adelante. El Ministerio de Hacienda dijo, no, eso mejor que lo haga la Oficina de Presupuesto Público. La Oficina de Presupuesto dijo, no, esto mejor que lo haga el DANE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas. El DANE lo que dice, bueno, pero yo no puedo hacer una investigación de costos reales, yo lo que puedo ver es cuánto reportan los candidatos. Entonces el DANE hizo una investigación sobre cuánto reportaban los candidatos. La conclusión de la investigación es que los topes estaban muy bien porque nadie los sobrepasaba, porque todo el mundo reportaba por debajo del tope, algo absolutamente absurdo, porque todo el mundo sabe que los topes se violan, se superan, pero nadie hace un reporte diciendo, bueno, mire, yo podía gastar $100.000, pero me gasté 150, pues porque nadie va a confesar una falta, así sea administrativa. Adicionalmente, porque la legislación colombiana dice que si alguien supera el tope electoral puede perder la investidura, es decir, perder su cargo
público, en el Congreso o en cualquier sitio. Entonces, lo digo porque si uno no estructura bien esto, me parece que puede salir mal. Pero yo creería que uno de los elementos fundamentales, si queremos avanzar en tener una discusión seria sobre financiamiento político, es poner sobre la mesa cuánto cuesta una campaña política. ¿Cuánto cuesta? Y a partir de ahí, digamos, cómo se financia. Entonces, este es el segundo punto donde quiero hacer unas observaciones. Al final del día, cuando usted hace política pública en materia de financiamiento, tiene que escoger de dónde sale la plata. Como dice nuestro amigo y compañero Daniel Sobato, la democracia no tiene precio, pero hacer política cuesta, y cuesta plata. Entonces es necesario saber cuánto cuesta y saber de dónde va a salir el dinero para financiarla. Y tenemos en términos generales 4 opciones en el mundo real, no en el mundo académico, en el mundo real. Tenemos la primera opción: el Estado financia las campañas. Esa es una opción que en su versión extrema diría, bueno, que el Estado financie en un 100% las campañas. Pero en el mundo de hoy primero, no existen países donde financie el Estado el 100% las campañas. Y segundo, sería una opción muy difícil de venderle a los ciudadanos. Y tercero, no necesariamente sería tan bueno porque impediría que, digamos, las luchas de intereses que se reflejan en el financiamiento político se expresen por los cauces normales. En otras palabras, prohibir el financiamiento privado no necesariamente nos lleva a un mundo mejor, probablemente nos puede llevar a un mundo peor, y es que todos los privados terminen donando, pero sin reportar. Entonces, opción 1, el Estado financia las campañas. Ahí creo que lo razonable es reconocer que el Estado debe hacer una mayor inversión en el financiamiento público mediante 2 mecanismos. Uno, que digamos ha hecho mucha carrera, el financiamiento público indirecto, es decir, dar estas franjas electorales, financiar procesos digamos de transporte el día de las elecciones y otro tipo de mecanismos que permitan que las campañas cuesten menos. La segunda opción, que se habla mucho, digamos, en términos de la literatura de estos temas, es la opción de que los ciudadanos contribuyan. Claro, y nos parece maravilloso, ¿no? Ojalá todo el mundo contribuyera y tal, pero esto en la práctica se da muy poco en nuestros países de América Latina. Las razones múltiples. Primero, pues aquí los niveles de pobreza pues llevan a que muchas personas no van a querer dar a los partidos cuando ni siquiera pueden solventar su propia situación económica. La segunda, nuestros partidos gozan de un nivel de desafección mucho mayor que los de otros países del mundo. Y tercero, pues nosotros no tenemos la cultura cívica que hace que en otros países como en Estados Unidos, Europa, el concepto de contribución sea muy importante para hacer movilizaciones sociales. Eso no existe en nuestra región y de allí digamos que creer que la otra opción, y es que muchos ciudadanos contribuyan a la donación, es una opción también un poco realista. Quedan 2. Una, las empresas. Las empresas son objetivamente los grandes protagonistas de las donaciones en el mundo contemporáneo, no hay duda. Desde el extremo norteamericano, donde en virtud de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, Citizens United, la Corte permitió que las campañas donaran porque consideraba que cualquier limitación a las empresas privadas afectaba el derecho a la libertad de expresión, una decisión no solamente muy controvertida, sino que ha llevado a que las campañas presidenciales en Estados Unidos cuesten $1 billón o más. Entonces, el tema de que las empresas donen o prohibir la donación de las campañas me parece un tema que vale la pena revisar porque, desde mi punto de vista, pretender prohibir que las empresas donen es condenarlos a que sigan donando pero por debajo de la mesa. Y nuevamente doy un ejemplo. En Colombia, en el Estatuto Anticorrupción establecimos lo siguiente: que todas aquellas empresas
que hicieran donaciones en una campaña local, no podían luego contratar con el Estado. ¿El resultado cuál fue? No que las empresas se abstuvieron de donar, se abstuvieron de reportar, y por lo tanto la masa de dinero oscuro moviéndose en el financiamiento político pues creció, porque una empresa legal, una empresa de consultoría, de constructores, de agroindustria, que tuviese que tener relaciones con el municipio, con el departamento, pues ya no tenía la prohibición de donar, porque de lo contrario no iba a poder tener contratos, subsidios, etcétera, con el Estado. Entonces, ojo que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, y por eso mencionaba el tema de Hirschman, de tener muy claro cuáles son los efectos de esto. Y el cuarto donante es el donante ilegal, el narcotraficante, el contrabandista, el minero ilegal. Esos tienen muchos incentivos para donar y no tienen ninguna de las cortapisas que se le establecen a los otros. Entonces, si ponemos muchas cortapisas en lo otro, lo que estamos es generando un ambiente en la práctica propicio para que las donaciones ilícitas sean las que más fluyan a las campañas. Pregunta entonces, ¿estamos en nuestros países, Colombia, Perú, Bolivia, etcétera, en la región andina, con nuestros niveles de informalidad y de economía ilegal aptos para tomar una decisión de este tipo? ¿No sería mejor más bien permitir que las empresas legales donen y que tengan unos topes, pero que lo hagan por encima de la mesa y con absoluta transparencia? Ese es un tema que quiero dejar para el debate. El siguiente punto que quiero mencionar es el tema de tener en cuenta los nuevos gastos electorales. Aquí se ha hablado del tema de democracia interna, pero nadie ha dicho y de dónde se va a financiar todo ese proceso de democracia interna, porque nuevamente estamos poniendo la luz en el proceso electoral formal y estableciendo un montón de regulaciones para ese proceso electoral formal, pero estamos diciendo, pero tengamos procesos de democracia interna. ¿Y quién financia esos procesos de democracia interna? ¿Quién los controla? ¿Quién los vigila? Tenemos además el caso de Centroamérica. ¿Cómo logró el dinero ilegal ingresar a la política en Centroamérica hasta tener un impacto tan grande como el que ha tenido? Gracias a las elecciones internas, porque las elecciones internas nadie las vigilaba. Entonces los contratistas, los contrabandistas, pues hicieron unos grandes esfuerzos por apropiarse de los partidos vía procesos de democracia internas que nadie regulaba. Entonces, ojo con esa situación, porque si tapamos una arteria por este lado, por algún otro lado se va a destapar la cañería. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con establecer nuevas obligaciones a los partidos, pero no tener claridad sobre de dónde se van a financiar esas obligaciones. Cuarto tema que quisiera señalar, el tema de las sanciones. Yo, por la experiencia personal, creo que hay que ser muy claro en establecer sanciones penales sobre determinadas actuaciones. Los políticos, con la venia de todos ustedes, no le tienen miedo a las multas. ¿Sí? Las multas son un poco un hazme reír dentro de este mundo del financiamiento político, entre otras cosas porque si usted se gasta una plata excesiva en una campaña, pero logra llegar al poder y el costo de haber infringido la legislación es pagar una multa, pues es un costo pagable, simple y llanamente no hay ningún problema en hacerlo, pero tener que afrontar sanciones penales con posibilidad de cárcel, de pérdida del cargo y de responsabilidad política del partido, que es un elemento fundamental, y es, oiga señor, usted me dijo, me dio el aval de su partido para conquistar esta gobernación, yo infringí la ley para llegar allá, no solamente el individuo debe pagar el costo político, también el partido político que le avaló, diciendo, usted señor partido político defraudó la confianza ciudadana y por lo tanto le vamos a impedir que en las próximas elecciones usted pueda presentar candidatos en esta misma circunscripción. Eso digamos lo hemos diseñado en Colombia, no, todavía está en proceso de ponerse en marcha, pero hay que infringir castigos políticos y penales. Y yo creo que es muy importante que las penas realmente sean
digamos, lo suficientemente fuertes sin judicializar la política para tener esa capacidad de evitar que se cometan los fraudes. El tema de los periodos electorales. En la legislación actual, según tengo entendido, y con la propuesta, se va a ampliar el periodo electoral, se va casi que a duplicar, o sea, es decir, que se pasa de 60 días a 110 días, 120 días. Eso necesariamente también va a tener un efecto sobre el financiamiento político. No es lo mismo hacer campaña 4 meses que 2 meses. En la práctica, además, una vez un candidato oficialice, por esa razón, aquí alguien mencionaba que muchas veces los candidatos solamente oficializaban su decisión de inscribirse o participar el día anterior. Es porque en la racionalidad de los políticos, un anuncio de campaña empieza a tener costos políticos, empieza a generar la necesidad de hacer erogaciones y gastos políticos. Entonces, a mí me parece que hay que compatibilizar estos temas, porque no se le puede pedir a los políticos que hagan campaña durante un periodo más largo, pero al mismo tiempo que las campañas funcionen a menor precio. En la práctica hay que reconocer que va a tener un mayor precio, y con esto conecto con el tema nuevamente que planteé al principio, es cuánto cuesta hacer una campaña. Termino mi intervención entonces para darle la palabra a nuestros distinguidos compañeros de mesa con el tema de la necesidad que yo creo existe de construir un consenso sobre los temas medulares de la reforma política, tanto en países como Colombia, donde mañana el gobierno va a presentar una nueva propuesta de reforma política, como en Perú, donde el Ejecutivo, el Legislativo, los partidos y la organización electoral han puesto, y la sociedad civil han puesto sobre la mesa propuestas. Yo creo que existe una obligación hacia esos actores políticos de producir una respuesta lo mayormente consensuada que se pueda. Esa es una obligación frente a la ciudadanía. Creo que además es un reto de la política actual demostrar que los actores y las instituciones pueden actuar en forma cooperativa y no simplemente en forma pugnaz, como si, digamos, los procesos políticos fuesen procesos de suma cero, donde cualquier concesión va a ser una ganancia para el otro que me va a afectar a mí. No, yo creo que el reto es construir legitimidad, credibilidad para los procesos políticos, y eso tiene una externalidad positiva que los cobija a todos, y lo que necesitamos es responderle a estas sociedades que demandan una política más transparente, más responsable, más eficaz en la solución de los problemas, y eso solamente se logra si trabajamos en producir reformas políticas como las que están en discusión hoy en día. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, muy buenos días. Gracias a las organizaciones electorales del Perú por la invitación, puntualmente al doctor Ticona Postigo y al doctor Jorge Rodríguez Vélez por la amabilidad. También, obviamente, a las instituciones que también han organizado este importante evento que se desarrolla en un contexto muy particular, porque en el Perú se debate una reforma electoral que seguramente va a generar un cambio en cuanto al proceso electoral anterior, y entendemos que esto es muy positivo. En primer lugar, porque nosotros, Transparencia Electoral de América Latina, es una organización que tiene una mirada de conjunto, una mirada regional. Generalmente, a través de un canal que es la observación electoral, recorremos el continente siguiendo los procesos electorales en la región, y a partir de ello tenemos esta mirada de conjunto, ¿no? Por lo tanto, podemos de algún modo comparar o hacer algún tipo de reflexión o balance acerca de lo que pasa en un país o de lo que pasa en otro. Y la verdad que lo que debemos destacar del caso Perú, que lo conocemos bien, que hemos estado en las últimas elecciones y en otras elecciones también, con el trabajo de la OEA, y lo primero que hay que destacar es que aquí hay 3 organizaciones electorales, 3 instituciones electorales que están actuando de manera conjunta
y se han transformado en verdaderos promotores del cambio democrático en el Perú. Y eso es realmente algo para destacar porque no ocurre en todos los rincones de América Latina y ustedes son personas informadas y saben que en algunos países se atraviesan crisis institucionales de envergadura, en donde inclusive se percibe un acoso a la democracia muy importante. En este contexto, en el Perú, hay 3 instituciones electorales promoviendo el cambio democrático y eso es una buena noticia. Evidentemente en esta situación, digo un paréntesis, ¿no? Y ahora hablando puntualmente del Jurado Nacional de Elecciones, por su naturaleza es una de las instituciones electorales que presenta más independencia con relación al poder político o puntualmente de los partidos políticos. Y eso es algo también interesante para destacar porque nos hemos topado en la región con muchos organismos electorales que representan exclusivamente a ciertos partidos políticos que a veces, por esa mirada sesgada, obturan el cambio político, el cambio democrático y lo que puede llegar a pasar también en el sistema de partidos, ¿no? Por lo tanto, me parece que también esto es muy importante para destacar. Otro detalle que me parece fundamental tiene que ver con lo que está pasando en las sociedades de América Latina, ¿no? Digo, las sociedades actuales nada tienen que ver con las sociedades de 1950, de mediados del siglo XX. Realmente hoy contamos con sociedades que están activas, que demandan permanentemente cuestiones referentes a temas participativos. Hay nuevas problemáticas, inclusión, género, no discriminación. Por lo tanto, ya entramos en una etapa distinta. Antes las reformas electorales se hacían entre los partidos tradicionales, entre las élites de esos partidos, y generalmente la ciudadanía estaba afuera de ese proceso de deliberación. Y por lo tanto, esto es importante remarcar porque a veces podemos decir que toda reforma política, toda reforma electoral, lo que plantea es un cambio en las fronteras entre la relación representante-representado. Cuando esas reformas electorales se hacen en un cuarto pequeño, entre 4 o 5 actores políticos, esas reformas electorales van a generar un impacto negativo en todo lo que tenga que ver con ciudadanía y demás. En cambio, cuando las reformas electorales son participativas, cuando la ciudadanía está al tanto de lo que ocurre y de lo que se debate y a su vez puede incidir en ese proceso, es obvio que esa frontera entre representante y representado va a ser estrecha, pequeña, va a haber una relación de más fluidez, una relación más cercana. Y digo esto porque ayer estaba viendo en el hotel, hice un zapping televisivo y me encontré con este canal que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y realmente es una experiencia que no se encuentra en otros países y cuando hablaba de organizaciones electorales como agentes promotores, aquí en el Perú cuentan con un canal de un organismo electoral que no tiene la verdad absoluta, que no emana un discurso único, que por el contrario están todas las voces representadas y de algún modo fomenta ese debate electoral que se está dando el Perú. Por lo tanto, me parece todos estos aspectos importantes de destacar. Para avanzar ya en las cuestiones que hacía referencia Juan Fernando, realmente una gran exposición que tiene que ver con un tema nuevo, un tema que tenemos que todos tener claro es que estamos hablando de un tema novedoso. El tema del financiamiento de la política es un tema que lleva 2 décadas, digo, algo más, pero no mucho más. Los trabajos de Sobato que fue mencionado aquí justamente plantean eso, es un debate reciente, ¿no? Digo, los partidos políticos, que son organizaciones fundamentales para la democracia, ¿cuánto tienen en la historia de América Latina? Tenemos el caso de Uruguay, que aquí está Wilfredo Penco y puede dar fe de ello. Son los primeros partidos, mediados del siglo XIX, pero recién sobre fines del siglo XIX y principios del XX empiezan los partidos políticos a transformarse en maquinarias electorales y con cierta identidad. Por lo tanto, también estamos ante un fenómeno nuevo como el tema de los partidos políticos. Y digo esto porque a medida que pasan las décadas, se empiezan a incorporar nuevas demandas. Hay una demanda
luego que tiene que ver con fortalecer la institucionalidad democrática, y esto tiene que ver puntualmente con organizaciones electorales. Y este periodo empieza con cierta nitidez en la tercera ola democrática, más o menos podemos plantearlo desde el punto de vista cronológico en 1978, ¿no? Entonces la demanda, una nueva democracia, nuevos partidos, partidos más modernos, con más identidad, y organizaciones electorales que se acoplan a ese movimiento. Y ahora vienen, después de esa primavera democrática en la región, empiezan las demandas, como planteaba Londoño, ¿no? Demandas de mayor participación, de mayor transparencia y de rendición de cuentas, por sobre todas las cosas, que también ese es un concepto novedoso. Los ciudadanos instando a las autoridades electorales, gubernamentales, a los partidos políticos a que rindan cuentas. Esto tiene que ver con la transparencia y también es un fenómeno novedoso al que estamos de algún modo analizando, ¿no? Con las herramientas que hoy tenemos. Es verdad que hoy sí contamos con herramientas que antes no teníamos. Recién se mencionaba, el titular del RENIEC comentaba cómo se incorpora tecnología en el proceso electoral. Bueno, claro, también esa tecnología debe aplicarse en cuanto a rendición de cuentas, en cuanto a financiación de la política y financiación de los partidos políticos. Por lo tanto, me parece que esa demanda de mayor transparencia, lamentablemente en la región, se da de modo paralelo con este fenómeno que conocemos como los autoritarismos competitivos, ¿no? Estos fenómenos populistas que de algún modo erosionan la institucionalidad democrática y hacen de los procesos electorales cuestiones más opacas, en donde la rendición de cuenta de algún modo pierde vigencia y obviamente es un gran problema. Bien, para que ustedes comprendan lo reciente de todo este fenómeno, hay un trabajo de USAID del 2003, en donde analiza la situación de 118 países, en donde solo 15 países fueron clasificados como que presentan o tienen cierta alta divulgación para presentar información relacionada con cuestiones relacionadas con financiamiento político. De 118, solo 15, ¿no? Solo 15 están clasificados con temas de alta divulgación. De esos 15 hay un solo país de América Latina, que no vamos a hacer una suerte de concurso, no les voy a decir que adivinen, pero el único país es Brasil. Y hoy Brasil es el generador de esta gran tormenta continental que tiene que ver con la financiación indebida de las campañas políticas que atraviesa a prácticamente todos los países de la región, ¿no? Por lo tanto, en el 2003 teníamos un solo país en América Latina con una buena calificación y sin embargo hoy ese país es el que ha generado una tormenta enorme en la región. Por lo tanto, estamos ante un problema, ¿no? Estamos ante un problema. En mi país, por ejemplo, el financiamiento indebido se relaciona con todo lo que tiene que ver con campaña anticipada. Según la norma, la campaña empieza 30, 35 días antes de la fecha de la elección y sin embargo nuestros candidatos están acostumbrados a hacer elección un año y medio antes. Por lo tanto, esos topes de campaña, como bien planteaba Londoño, son totalmente artificiales, ¿no? Hay estudios que confirman que el costo de una campaña real es por lo menos 10 veces más que el tope de la campaña, ¿no? Y esto efectivamente es un gran problema que tenemos. Hay un trabajo que me interesaría también traer a esta intervención porque tiene que ver con lo que estamos discutiendo, un trabajo de Fernando Tuesta, que justamente él analiza el último proceso de reforma aquí en el Perú, que bueno, fue muy traumático porque se hizo muy cerca a la elección y eso generó un gran problema para las autoridades electorales. Pero él decía que en el marco del debate la opinión pública estaba en contra del financiamiento público directo. Es lo que planteabas recién. Claro, porque eso desde el punto de vista de la ciudadanía se ve como algo como algo oneroso para el erario público, como un costo innecesario que podría ir a otras cosas, a otras áreas, hospitales, seguridad o lo que fuese.
Pero me parece que los debates hay que darlos, ¿no? Los debates hay que darlos, la autoridad electoral los tiene que dar, y también se tiene que ver la otra mitad del vaso, ¿no? Es decir, cuando solo se tiene financiamiento privado o cuando hay en la norma financiamiento público directo, pero no se aplica como en el caso del Perú, el costo también es muy importante, ¿no? El costo también, y se paga por sobre todas las cosas en un déficit en cuanto a institucionalidad democrática, porque es justamente lo que planteaba Londonio, es ese Estado que no llega a tener presencia en todos los rincones de un país. Esto había un politólogo argentino, Guillermo O'Donnell, que hablaba de las zonas marrones, ¿no? Ese Estado que hay zonas en donde hay otros poderes paraestatales que de algún modo suplen el rol del Estado. Y a nivel subnacional, en muchos rincones de nuestro continente, esto se percibe claramente. México, Guatemala, Honduras, inclusive en Argentina, en algunas provincias, en las elecciones provinciales, los candidatos del partido de gobierno que ganan históricamente, en algunos distritos ganan con el 80-90% de los votos. Y en democracia no se gana con el 80-90% de los votos. En democracia, en una democracia competitiva, tiene que haber equidad. Y lo primero que daña una financiación indebida de la política es todo lo que tiene que ver con equidad electoral. Y para ir cerrando, no tomé el tiempo, pero debo estar, ¿no? Sí, está bien. Hablaba que las autoridades electorales en el Perú han mostrado mucha receptividad y sobre todo en esa promoción democrática también tienen un compromiso muy importante con la observación electoral. Cada vez que hay observación electoral, distintos observadores electorales internacionales vienen aquí y se encuentran con un proceso electoral totalmente abierto en donde se puede acceder a todas las áreas que componen un proceso electoral, inclusive el tema del financiamiento político. Y digo esto porque la observación electoral es una herramienta fundamental que cada vez se ocupa más de financiamiento político. Las primeras observaciones electorales de 1960 tenían otra función, que quizá esa función tenía que ver con acercar a las partes políticas en el marco de un conflicto, distanciamiento, en un rol más protocolar, más político. Hoy tienen un rol muy técnico las observaciones electorales y se están ocupando cada vez más del tema financiamiento político, y esto es una muy buena noticia. Algunas conclusiones, algunos comentarios finales. Primero, me parece que no hay reforma electoral concluyente. No hay reforma electoral concluyente. Es decir, todo proceso de reforma electoral es un continuo, ¿no? Es un continuo en donde hoy nos ocupamos de unos temas, en 2 años de otros, aparecen nuevos temas, nuevas problemáticas, por lo tanto hay que abordarlo de esa manera. Tiene que funcionar una mesa de trabajo entre autoridades electorales, de gobierno, partidos políticos y sociedad civil que de algún modo trabaje por el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con democracia competitiva. Me parece que tiene que haber una instancia de articulación muy importante para seguir estos temas de cerca. Otro tema, sin compromisos no hay resultados. Es decir, aquí se tienen que sentar a los partidos políticos que tienen que entender que hay una nueva sociedad, ese nuevo sistema de partidos también tiene que ser una resultante de esa nueva sociedad y estamos en periodos de transición donde eso todavía no ocurre. No puede haber más partidos de vientre de alquiler, como se dice en Centroamérica, o partidos sellos de goma. Tiene que haber partidos con personalidad. Y esto es una paradoja, porque generalmente hablamos de la era de la política, de las grandes personalidades, pero el gran desafío es el siguiente, es de dotar de personalidad a los partidos políticos. No sé si esto se entiende, ¿no? Es decir, las organizaciones políticas tienen que tener personalidad, tienen que tener identidad y tienen que generar empatía en la sociedad. Muchas campañas de fair play, de buenas prácticas electorales, esto también es muy importante, y sumar a la ciudadanía tiene sus ventajas. Incentivos selectivos para las organizaciones que cumplen. No puede ser que estén todas en un mismo nivel. Tenemos que armar un esquema a nivel regional, país por país, obviamente, con la realidad de cada país, en donde tiene que haber incentivos selectivos claros para esos partidos que deciden cumplir y para esos partidos que tienen un compromiso con la democracia competitiva. Y por último, instar, ¿por qué no?, a las organizaciones electorales a tratar de certificar en la ISO electoral
en temas que tienen que ver con financiación. Generalmente cuando los organismos electorales tratan de certificar van por el lado de la participación, quizá temas menos complejos, más fáciles de certificar. Me da la sensación que hay un tema que todavía no se ha trabajado y tiene que ver con esta posibilidad de certificar en la ISO electoral en temas que tienen que ver con financiación. Muchas gracias. Yo quisiera empezar por el último tema de Juan Fernando Londoño, que es la necesidad de un amplio consenso. Y mientras hemos estado esta mañana en este seminario, la presidenta del grupo de trabajo de la Comisión de Constitución, la congresista Patricia Donaire, debe haber presentado a la Comisión de Constitución el resultado de su trabajo de los últimos 6 meses. Y yo creo que es muy importante mencionar en este evento el hecho de que en la Comisión de Constitución se esté discutiendo el tema por primera vez con la amplitud que se está haciendo, porque este es un tema del que venimos hablando hace más de 10 años, ¿no? Desde hace alrededor de 10 años ha habido una serie de propuestas de reforma a la ley de partidos y a la legislación electoral que se han venido discutiendo, se ha ido construyendo algunos consensos, en fin, y nunca el Congreso había abordado de manera sistemática y con la profundidad que esto requería la temática como lo está haciendo ahora. Ojalá que la entrega de este informe del grupo de trabajo a la Comisión de Constitución dé lugar a una discusión de fondo e integral de toda la temática vinculada con la reforma política, la reforma electoral. Entonces, la discusión de este seminario no es una discusión académica, es una discusión muy vinculada con lo que se está discutiendo en el Congreso y que esperamos sea una discusión amplia en el país. Y entonces menciono este tema que ha mencionado también Juan Fernando de los consensos, porque creo que hay 4 consensos básicos en materia del financiamiento que habría que apuntalar. En primer lugar, el hecho de que se necesita más transparencia y no menos transparencia en el financiamiento. Parece una cosa, digamos, pueril mencionarlo, porque pareciera que la transparencia sería un objetivo naturalmente a ser buscado, pero ha habido voces en la discusión de estos últimos años que han buscado no que haya más transparencia en el financiamiento, sino más bien restringirla. De hecho, hay muchos políticos que piensan que el publicar los nombres de los donantes desincentiva las donaciones, que complejiza la posibilidad de recoger fondos y que obliga a los partidos a camuflar esas donaciones bajo testaferros. Entonces me parece que lo que se ha construido entre los expertos, las entidades, muchos líderes de opinión, es que necesitamos más transparencia y que habría en el debate que viene apuntalar esa idea. No necesitamos retroceder en transparencia como algunas pocas voces plantean, sino al revés, ampliarla. Y eso supone apuntalar las posibilidades de saber quiénes donan, pero también el poder hacerlo a tiempo. Y entonces la propuesta de la OMPE de tener, por ejemplo, programas que permitan el registro en línea de las donaciones y por lo tanto también la publicidad de eso, son muy importantes, porque fortalecen la idea no solamente de quiénes donaron, sino que esa información va a estar a tiempo para los donantes y para ser adecuadamente fiscalizada. Va a servir también, por supuesto, para poder detectar, como ha dicho el jefe de la OMPE, si es que hubiera fuentes indebidas entre las donaciones. Un segundo consenso que yo resaltaría es el de proteger a la política de las redes criminales. Lo ha mencionado Juan Fernando Londoño como lo que para él sería el principal problema a atender por la regulación del financiamiento, y yo coincido bastante con esa idea. Sé que hay otros elementos también, pero me parece que debido a cómo se va desarrollando la dinámica del crimen organizado, a la debilidad de los partidos políticos, sobre todo en los espacios territoriales, regionales y locales, entonces es importante regular adecuadamente ese tema e impedir que la política pueda ser tomada por asalto por las actividades criminales. El narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal, el contrabando, etcétera, que son actividades altamente lucrativas y que requieren vincularse con el poder para obtener impunidad y obtener
una serie de beneficios para su operación. Yo creo que hay una creciente conciencia acerca de la importancia de regular esa materia, ¿no? Hace unos años era un tema absolutamente ausente del debate, hoy día creo que todos lo tenemos presente, lo tenemos sobre la mesa y consideramos que es necesario tomar una serie de medidas frente a esto. Herramientas como la ventanilla única que está en el Jurado Nacional de Elecciones deben servir para identificar a aquellos candidatos que podrían tener nexos con el crimen. Hay que mejorar esa ventanilla, hay que dotarla de recursos y mejorar las competencias de acceso a información que actualmente tiene, pero es una herramienta fundamental en materia de candidatos. Otras propuestas, como las hechas por el código, la propuesta de código del jurado en relación con impedimentos de candidatura, también son importantes. Pero en materia de financiamiento también hay cosas que hacer en relación con esto, porque una de las principales fuentes de vinculación entre el crimen y la política es precisamente a través del financiamiento. Entonces ahí hay muchas cosas que hacer. En el campo de la OMPE hay muchas tareas por realizar, pero creo que ya hay una preocupación instalada que nos debería llevar a construir una serie de consensos al respecto. Un tercer gran consenso que yo marcaría es el que es necesario dotar a la OMPE de más facultades para seguir, analizar y detectar de dónde viene y a dónde va el financiamiento de la política. En este momento la OMPE tiene algunas facultades que fueron dadas por la ley de partidos, pero algunas no están suficientemente desarrolladas o no se pueden aplicar de manera general. Entonces, el pensar en que haya más información a la que se pueda acceder, que haya información que se pueda cruzar entre las distintas entidades, etcétera, es algo muy importante y es probablemente uno de los temas que tocará desarrollar más. Ahí una vinculación con los medios de comunicación es muy importante. Aquí está el Consejo de la Prensa. Hemos discutido en alguna ocasión con el Consejo de la Prensa también cómo pensar en generar más colaboración de los medios de información en relación con el financiamiento o la contratación de publicidad, por ejemplo, en campaña, ¿no? Habría que pensar, porque esa es una tarea de todos y los medios no pueden sustraerse a la necesidad de darle a la OMPE la información suficiente como para que haga una evaluación de cómo se ha realizado el gasto. Se dice que el gasto en medios de comunicación es uno de los grandes disparadores del gasto. Entonces, efectivamente, si hubiera una información fidedigna de cómo se contrata la publicidad, probablemente las labores de la OMPE serían mucho más eficaces. Un cuarto tema tiene que ver con la capacidad de sanción. Yo creo que también hay un creciente consenso acerca de dar a la OMPE capacidad de morder realmente, ¿no? No solamente tener sanciones blandas que, como ha dicho Juan Fernando Londoño, pueden en algunos casos pasarse al presupuesto de los costos, ¿no es cierto? Si la multa es pequeña o si la multa nunca se cobra, entonces no tengo ningún incentivo para cumplir la ley. Más fácil es o pagar la multa o, peor, como han hecho todos los partidos en verdad hasta ahora, asumir que esa multa nunca va a ser cobrada. Entonces es necesario que haya sanciones efectivas al incumplimiento del financiamiento y yo creo que ahí se va construyendo también un cierto consenso. Hoy día no hay nadie que diga no debe haber más sanciones, hoy día en general la gente dice sí, y no solamente tiene que haber más sanciones, sino mejores sanciones. Es decir, no solamente sanciones de naturaleza pecuniaria, multas, ¿no? Porque hoy día en verdad las multas que puede poner la OMPE son significativas, hasta 50 veces la cantidad indebidamente recibida, etcétera. Entonces la multa no es menor, no es que la multa es chiquita y que por 200 soles nadie cumple. No, las multas son significativas. El problema es que esas multas no se pagan, ¿no? Nadie ha pagado hasta ahora, que yo sepa, una multa por infracciones al financiamiento de la política. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas sanciones duelan, muerdan? Y entonces ya se está hablando de otros mecanismos. Por ejemplo, sanciones políticas, sanciones que hagan que la organización política que no cumple con las reglas no pueda presentar candidatos en el próximo proceso electoral, o otros mecanismos de sanción efectiva que no sean solamente la multa. Juan Fernando ha hablado también de la posibilidad de sanciones penales, que es algo que habría que discutir más. Lo hemos discutido poco porque a nadie le gusta la idea de penalizar la política, digamos, ¿no? De judicializarla y llenarla de cosas que podrían llevar a que algún régimen autoritario de repente meta presos a los políticos competidores por un asunto de
del financiamiento de la política, pero hay que discutirlo para que con los mecanismos adecuados y con los controles y los resguardos que sea necesario tener, pues se ponga también a los responsables en la posibilidad de ser sancionados incluso penalmente. Yo diría que esos 4 consensos son elementos que nos van a permitir avanzar y en los minutos que me queda quiero mencionar rápidamente otros 3 temas. Uno tiene que ver con cómo se está hablando cada vez más de la diferenciación entre financiamiento ordinario y financiamiento de campañas. Lamentablemente la ley de partidos no ha diferenciado adecuadamente ambos momentos y la experiencia nos muestra que es muy diferente el financiamiento de un partido político en época electoral y en época no electoral, porque las tareas no solamente son de naturaleza distinta, sino de dimensión fundamentalmente distinta. Entonces, una regulación adecuada de ambos momentos, diferenciándolos, es adecuada, está en la propuesta de código que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones, está también en el grupo de trabajo de la Comisión de Constitución y ojalá entonces que eso se plasme en legislación efectiva, que incluya, por ejemplo, la necesidad de que se nombre un gerente de campaña a quien se le pueda responsabilizar por el manejo económico, que haya reglas específicas en cuanto al manejo de los fondos de campaña y también del financiamiento público directo, etc. No me detengo más, paso al segundo punto pequeño que tengo, que es la regulación de las dádivas. Sabemos que la norma sobre dádivas generó un gran problema en el último proceso electoral, era una norma técnicamente complicada, defectuosa, y efectivamente es algo que tiene que revisarse. Hay quienes han dicho habría que simplemente derogarla y olvidarnos. Yo creo que eso no es el camino adecuado, porque el que en una campaña se utilicen dádivas para conseguir el voto de la gente no solamente es una perversión de la política, es quitarle a la política su sentido democrático, ¿no es cierto? Es mercantilizar la política. Ya, perfecto, voy terminando. Sino que también genera problemas al control del financiamiento de campañas, porque ese es un gran bolsón en el que se puede ir los grandes fondos de la campaña, ¿no? Si antes decíamos que el gran disparador de los gastos electorales era la publicidad en medios, yo creo que hoy día hay el riesgo de que sean justamente las dádivas y los regalos los que terminen generando los grandes gastos de una campaña. Entonces, eso hay que controlarlo, hay que limitarlo y hay que eliminarlo tanto como sea posible, porque pervierte la política, porque dificulta el control, porque genera una serie de incentivos perversos a las campañas que no es adecuado permitir, ¿no? Termino porque me han dicho que me queda solo un minuto con el tema de no, aunque creo que ya lo mencioné. Mejor termino en realidad con una reflexión general sobre la necesidad de que los consensos no sean solamente consensos partidarios, que es a lo que lleva una discusión en el Congreso, sino que se abra una discusión amplia con actores tanto de sociedad civil, de opinión pública, como actores políticos, y que no solamente los actores políticos están en el Congreso, también hay actores políticos fuera del Congreso que tienen cosas que decir. Entonces yo esperaría y terminaría este comentario rescatando el ánimo que ha planteado también Juan Fernando Londoño acerca de la necesidad de consensos amplios, señalando que es muy importante que esta discusión que se inicia hoy en la Comisión de Constitución incorpore muchas voces, incorpore a diversos actores y que todos los que tienen una opinión, una posición, algo que decir en materia de la reforma electoral puedan hacerlo, lo hagan y que esta no sea una decisión apresurada. Tenemos urgencia y tiene que hacerse pronto y rápido, pero no de manera apresurada. Tiene que hacerse sobre la base de una discusión amplia, sobre la base de que todos los actores pongan sus temas y que haya una deliberación. No quiero terminar uno de los temas que tenía, iba ya a terminar, pero algo que me parece importante decir en 30 segundos es que hay aspectos importantes a considerar en materia de financiamiento público directo que no se están discutiendo. ¿En qué se va a usar ese financiamiento público directo que empieza a entregarse este año?
ese financiamiento puede servir muchísimo para fortalecer partidos o puede servir también para desprestigiar el financiamiento público directo, porque un mal uso de ese financiamiento puede llevar a desprestigiar frente a la opinión pública el que el dinero del Estado, de los contribuyentes, esté yendo a los partidos políticos. Debe servir, por ejemplo, para fomentar investigación, para fomentar capacitación en serio. Puede servir para fomentar también equidad de género al interior de los partidos. En muchos países se ha establecido, por ejemplo, porcentajes que deben ir obligatoriamente a promoción de participación política de mujeres, 5, 10, 15, 20%, directamente vinculado, por ejemplo, a fortalecer capacidades de las mujeres que muchas veces no son consideradas al interior de los partidos. Puede servir también para descentralizar al partido, para que se haga más política en provincias, en fin, cosas que creo que no deben ponerse de lado, y ojalá la OMPE tenga también un rol proactivo en garantizar que ese financiamiento público directo se use adecuadamente. Entonces, ahora sí, esperando que la discusión a partir de hoy en la Comisión de Constitución sea una discusión abierta, multiactor, con muchas voces, deseo muchísimo éxito a las autoridades electorales en este papel y a todos los actores que van a tener algo que decir, y esperamos que sea una discusión fructífera que termine en una reforma que fortalezca la democracia, que nos traiga partidos más afianzados y sobre todo que fortalezca la representación y la capacidad del sistema de recoger lo que la gente quiere. Muchas gracias.